Hermanos y hermanas, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes en este día lunes 8 de noviembre del 2021. El evangelio que vamos a meditar es el de San Lucas en el capítulo 17, versículo del 1 al 6. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: es importante que no vengan escándalos, pero hay de aquel por quien vienen. Más le vale que le pongan al cuello una piedra de molino y sea arrojado al mar, que escandalizar a uno de estos pequeños. Cuidaos de vosotros mismos. Así, si tu hermano peca, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si peca contra ti 7 veces al día, y 7 veces se vuelve a ti diciendo: me arrepiento, le perdonarás. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. El Señor dijo: si tuviera fe como un granito de mostaza, habrías dicho a este sicomoro: arráncate y plántate en el mar, y os habría obedecido. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Preciosa lectura, ¿verdad, hermanos y hermanas? Del Evangelio. Más que todo nos ayuda a entender nuestra fe. Es de revisar nuestra fe, cómo la estamos llevando en el camino de seguimiento a Jesucristo. Los apóstoles dicen: aumenta nuestra fe. Esta actitud, digamos, de los discípulos debe ser también nuestra propia actitud como cristianos. Debemos de saber el poder extraordinario que tiene la fe en nuestro caminar y seguimiento cristiano. Y algo importante es que hay que reconocer, en primer lugar, conocer que somos seres limitados y al mismo tiempo seres dependientes de Dios sobre todo, y que es el único que nos puede purificar y darnos el don de la gracia y el poder de perdonar con un sincero corazón las ofensas que le hacemos a nuestros hermanos. Por eso Jesús les dice a los discípulos qué clase de fe es la que se requiere para ser seguidor suyo. Entonces, la fe es una confianza plena en Dios y en el reconocimiento de su señorío, como también su soberanía, digamos, sobre todas las cosas, y principalmente sobre la historia del universo y de la misma humanidad. Por tanto, hermanos y hermanas, tenemos que aprender a creer creyendo, porque la fe no se aumenta sin que nosotros la vayamos cultivando, y es peor aún si no la ponemos en práctica. Por eso dice el Señor: no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Entonces necesitamos una fe operante en el día a día de la vida del cristiano. Entonces no hay un camino de fe, sino el camino que nosotros mismos hemos decidido seguir, y se llama el camino del discipulado. Quiere decir el camino del aprendizaje. Nadie nace aprendido. Por eso allá en Mateo 28 les dice Jesús a los discípulos
que vayan por todo el mundo y hagan que todos sean sus discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir, todo lo que yo les he enseñado. Entonces la fe aumenta, digamos, cuando somos seguidores fieles de nuestro Señor Jesucristo y su proyecto, digamos, de salvación. Solo así, hermanos y hermanas, seremos capaces de realizar grandes cosas, desde lo pequeño como el granito de mostaza, como dice el Evangelio. Las enseñanzas entonces más reparadoras es el perdón que podamos dar y recibir todos los días. La sabiduría de la reconciliación como un camino permanente de comunión y sobre todo de encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Él pide vigilancia en cada detalle. Por eso dice, estén vigilando. Estar vigilando quiere decir tratar la manera de estar haciendo siempre el bien en cualquier actividad que hagamos. Eso es estar vigilante. Entonces el perdón, como dice el Evangelio, si peca contra ti 7 veces al día, le perdonarás. Hoy el Evangelio entonces nos habla de 3 temas importantes. Primero es de nuestra actitud ante los pequeños, podríamos decir ante los niños. Hoy que están siendo los niños violentados, violados. En otras ocasiones se nos hizo el elogio de la infancia, cuando dice Jesús, si no se hacen como uno de estos más pequeños, no podrán entrar en el reino de Dios. Entonces, en esta se nos advierte del mal que se le puede ocasionar a un niño. Escandalizar, oiga bien, no es alborotar o extrañar, no, como a veces se entiende comúnmente. Significa entonces objeto que hace tropezar y resbalar. Puede ser que no sea un niño, digamos. Puede ser que sea una persona que acaba de entrar en el camino del Señor y nosotros los que ya tenemos varias décadas ya de estar en el caminar, no seamos ejemplos para ellos y que en vez de ayudarles en su crecimiento, los hacemos caer por nuestra falta de coherencia de lo que creemos y de lo que actuamos. Ay de aquel, dice el Señor, que de cualquier manera le inicien el pecado. ¿Cuánta gente adulta ha iniciado a niños, a niñas en el pecado? Entonces Jesús le anuncia un castigo tremendo, dice él, y lo hace con una imagen muy elocuente. Habla de la piedra del molino, de molino. Es importante entonces que como Jesús utiliza un lenguaje casi de humor. Pobre de nosotros si dañamos a los niños. Pobre de nosotros si les iniciamos en el pecado. Iniciar en el pecado puede ser que el niño, mi hijo, si está pequeño, si ve que yo soy borracho, él va a ser borracho. Si ve que yo soy malcriado, él va a ser malcriado. ¿Cuántos jóvenes hoy son violentos? Esa violencia no la aprendieron en la calle, la aprendieron en su casa. Entonces, introducir la piedra en el escandalizador y echador al agua
expresa un terrible castigo, dice el Señor. Hay muchas formas quizás de perjudicarlos a los niños y a aquellos niños, entre comillas, adultos que comienzan el caminar. Una primera cosa es mentir. A veces les mentimos cuando les hablamos del amor de Dios, pero en la práctica nosotros no lo practicamos, valga la redundancia. Otra es ambicionar, cuando andamos ambicionando cosas que otros tienen y que nosotros a veces no las podemos tener. Puede ser. El segundo lugar es el perdón, hermanos y hermanas. Jesús nos pide que perdonemos tantas veces como sea necesario, y aún el mismo día, si el otro está arrepentido, aunque nos cueste el alma. Por eso dice, si tu hermano peca, perdónale, y si se arrepiente, perdónale. Este es como el termómetro, podríamos decir, de la caridad y la capacidad de poder perdonar a los demás. Y en tercer lugar está la fe, más que una riqueza, digamos, del entendimiento en sentido meramente humano, es un estado de ánimo. ¿Cuántos hermanos se quedaron atrás después de la pandemia? Todavía estamos en pandemia, pero se puede decir que ya vamos de salida. Aquí se nos fueron más del 50% de hermanos que ya tenemos ya casi 2 años de no verlos. Y ya no se asoman a la comunidad. Ese estado de ánimo, entonces, que decimos es fruto de la experiencia de Dios, de poder obrar contando con la confianza. Por lo tanto, hermanos y hermanas, la fe es el principio de la verdadera vida. Como decía San Ignacio de Antioquía, quien actúa con fe logra cosas asombrosas. Así lo expresa el Señor al decir, si tuviera fe como un granito de mostaza, habrías dicho a este sicomoro, arráncate y plántate en el mar, y os habría obedecido. Así es, mis hermanos y hermanas. Nosotros mismos, cuando rezamos al Padre Nuestro, decimos, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Como decía alguien, que si nosotros no somos capaces, como personas de fe, como cristianos, de perdonar a otro semejante, no deberíamos de rezar el Padre Nuestro. Pero a veces quizás lo rezamos sin entender lo que estamos diciendo. Estamos como un poco automatizados. Quizás nos han enseñado mucho a repetir lo mismo. Y no es así. Tenemos que hablar desde nuestro corazón. Nuestras oraciones no se deben de limitar solo a fórmulas, sino una oración, digamos, que fluya del corazón, una oración espontánea. Estamos llamados nosotros a ir practicando como cristianos poco a poco. Y en la oración vamos a ir entendiendo lo que Dios quiere. Como yo les digo a los catecúmenos que estoy preparando, que la oración de un cristiano
depende de la relación que él tenga con el Señor. Es como cuando encontramos un amigo, que es lo que no quisiéramos hablar con él, de todo lo que nos ha pasado en el tiempo que no nos hemos visto. Hasta quizás programamos alguna cita o lo invitamos a casa para poder hablar, le preguntamos por los amigos que tuvimos cuando éramos jóvenes, el compañero de trabajo, en fin, recordamos. Y si es así con un amigo, ¿por qué con el Señor, que nosotros sabemos que es nuestro mejor amigo, que es el que nos tiene en el camino, quien nos llamó y que no nos defraudó? Porque el Señor lo que promete lo cumple. ¿Por qué no somos así entonces? Hay hermanos que dicen, es que yo no hay qué decirle al Señor. Entonces no tenés una relación de intimidad con el Señor. ¿Ve? Porque ser cristiano es eso. Tener una intimidad, una relación de intimidad con Dios. Hay varios tipos de oraciones. Oramos en el grupo, en la comunidad, en el ministerio, en el sector. Oramos en la familia. Pero también está la oración personal, que es la más íntima entre Dios y cada uno de nosotros. Ahí podemos sacar todo lo que nosotros sentimos y queremos expresarle al Señor. Estamos llamados, hermanos y hermanas, y solo así vamos a poder ser testigos de que sí podemos perdonar a aquel que se equivocó, a aquel que no pudo hacer las cosas bien, o a aquel que me ofendió. Seré capaz yo entonces de poderle perdonar. Ánimo, mis hermanos, la palabra de Dios no es para ponernos tristes, sino para animarnos a seguir adelante en este caminar que cada día, digo yo, es una nueva oportunidad de poder ir profundizando en el conocimiento de Dios. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.